Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos y se está cruzando el Capitán Díaz, pero no se preocupe, capitán, porque se le permite todo. Ahí está la cámara detrás suyo, mira. Estamos de vuelta acá en Buenos Días a Todos, 11 de la mañana con 2 minutos. Rafa Venegas está en Arica, donde se está desarrollando esta, que es la primera audiencia del juicio contra los gallegos. Cuéntanos, por favor, detalles de qué ha pasado, si efectivamente se va a poder mantener esta audiencia el día de hoy. ¿Qué ocurre? Sí, a ver, hubo varios elementos que nosotros tenemos que marcar hasta ahora de la mañana. Comenzó la audiencia pasada las 8:30, recordemos que 8:30 era la hora estipulada, y luego lo primero que se empieza a revisar por parte de los jueces, Sara Pizarro Grandón, la presidenta de los jueces de la sala que se está teniendo lugar a esta hora aquí en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica. Ella plantea, y es la que habla finalmente, todos los elementos que hemos ido conociendo. Está Sergio Álvarez Cáceres y Óscar Huenchual Pizarro, que son los tres jueces que están ahí. Lo primero que se plantea es, bueno, están las conexiones, están los diferentes imputados repartidos en 6 ciudades, en Valparaíso, en Santiago, en Rancagua, en Arica, por supuesto. Ahí están diferentes imputados conectados por vía telemática, vía Zoom. Y el primer planteamiento es, bueno, ¿cuáles son los abogados defensores? Y ahí es donde se cambió el escenario. De lo que veníamos observando más temprano, hubo una solicitud de varios de los imputados para tener a Claudio Cofré como abogado representante. El ex carabinero, esta persona que hemos ido conociendo durante la mañana y en los días previos también, a esta hora, luego de revisarse uno por uno, preguntando a los imputados, ¿sigue con defensoría pública o asume alguna defensoría privada? Entre ellos estaba la alternativa de Claudio Cofré. Bueno, 16 de ellos quedan con la defensa de Claudio Cofré. Se confirma. Era uno inicialmente y completan 16 entonces esa defensa. Luego, la Defensoría Penal Pública queda con 15 representados y hay otros 7 abogados privados con otros de los imputados. Entonces, ¿qué dice la Defensoría? Dice, tenemos que revisar lo que ha ocurrido acá porque podría cambiar la estrategia. Nosotros veníamos representando a más, 22 aproximadamente, y ahora quedamos con menos. Por lo tanto, se pide un receso. Y ese receso dura al menos 7 u 8 minutos, se vuelve a la audiencia y que se empieza a revisar posteriormente, y es lo que hace algunos minutos se estaba viendo. Primero, tiene que ver con nosotros, por eso estoy aquí. Primero se revisa, se va a poder transmitir, podemos emitir la situación que se está produciendo dentro de la audiencia. Y atención con esto, porque algunos piden, la defensa pide que se haga pixeleo, o sea que las caras de los imputados estén con algún tipo de tecnología que permita ver borrosas sus caras. Claro, eso no es autorizado, pero se marca que toda transmisión, toda la publicidad de esta audiencia que dice la jueza es importantísima, se haga presumiendo la inocencia. Que esté claro eso, que los medios de comunicación también tomemos ese elemento, que se remarque que hay presunción de inocencia, es una obviedad, durante este juicio. Oye, Rafa. Pero es remarcarlo. Sí, y eso se estableció, Mari. Sí, que me parece importante ir a los puntos uno a uno de los que tú vas señalando, y aquí interactuemos contigo y con Marisa Navarrete. Aprovechemos la abogada ex fiscal, por supuesto, que es muy valioso tenerla en situaciones como esta. Marisa, la buena noticia, no se suspendió el juicio. Claro, hasta el momento no sabemos. La primera solicitud es como de entradita, es si, bueno, van a poder transmitir los medios de comunicación o no y poder mostrar la cara de los imputados. Así que es una primera incidencia. No sabemos si hay una segunda incidencia, tal vez el Rafa nos puede contar qué pasó después de que ya se resolvió que se puede, ¿cierto? O que se rechaza el no mostrar la cara, sino que simplemente hacer presente que hay o velar por el principio de inocencia. Sí, Claudio Cofré planteó, y ahí es donde, Marisa, tú planteas un tema de fondo, planteó el abogado que se suspenda la audiencia. ¿Por qué? Porque de 1 pasó a 16 representados. Sí. Eso fue rechazado por parte de los jueces. Eso no se acogió. Por lo tanto, ya hay un intento de él de aplazar la audiencia, lo cual tampoco fue considerado. Ese es otro elemento que también vemos durante esta jornada. Está haciendo ahora todavía la audiencia. Yo le quiero contar a la gente que nos ve hasta ahora que en este instante se está revisando los detalles de la nacionalidad, de la, por ejemplo, de los DNI, de los diferentes certificados y carnet de identidad
que están representando a cada uno y además a qué se dedicaban previamente. Y eso a lo mejor ustedes nos pueden ayudar para saber por qué está esa pregunta, porque se pregunta nombre, dónde está, el DNI o el documento que lo identifica y a qué se dedicaba antes de estar en prisión preventiva. Eso se está revisando uno por uno a esta hora de la mañana. Sí. Eso pasa porque dentro de la identificación de las personas tiene que decir cuál es su ocupación, su oficio. Obviamente, si están ahora privados de libertad, tiene que ser lo que se dedicaban antes de ingresar a prisión preventiva. Es parte de la identificación necesaria que tiene que hacer el tribunal. Por lo tanto, eso es bien importante, sí, que ya se rechazó. Bueno, se han rechazado 2 peticiones que de alguna manera contribuyen a la posición de la Fiscalía. No lo pueden invocar más adelante, como lo que decíamos, que puedan anular el juicio producto de este hecho. Bueno, no es tan grave el tema porque el abogado, no sé lo que dijo el tribunal, pero el abogado ya estaba en conocimiento de la carpeta porque estaba defendiendo a 3, ¿no? A 3, ¿verdad? Entonces ahora defenderá a 15 que están en la misma línea. Seguramente el tribunal dijo que ya tiene conocimiento. Eduardo quería sí, agregar la consulta para Rafa. Estamos en espera de conocer las cautelares. ¿Se acuerda que iba a haber que se pidió una revisión de algunas cautelares? Sí. Y que en esa situación iban a ver si es que esos mismos jueces iban a poder participar dentro del juicio oral? Sí, tengo la respuesta a eso. Déjame aclarar un punto, Marisa, ya que decías, claro, acá llega a la audiencia del juicio oral, llegaba con 1. Previamente había estado con 3, nos aclararon eso. Luego llega con 1 y luego asume el total. No sé si se entiende la diferenciación, pero partía con 1 la audiencia Cofré y luego se suman. Venía con 3 en la previa, digamos. Eso es lo que nos confirmaba. Otro elemento, lo decía Eduardo Labarca más temprano, la revisión de cautelares, la revisión de prisión preventiva. Ese podría retrasar a la audiencia. Decíamos, hay pocos jueces, hay una organización ahí que ver y además también se podría interpretar como una intentona de aplazar el inicio de la audiencia. Bueno, ¿qué resolvió la jueza y los 2 jueces componentes de la sala? Resolvió que esto se va a revisar, pero no con los mismos jueces, sino con otra composición y va a ser terminada la audiencia de hoy. Perfecto. O sea, no se va a interrumpir la audiencia producto de la prisión preventiva. ¿Quiénes los van a revisar? Y voy a citarlo tal cual lo dijo la jueza. Van a revisarlo Gabriel Ormeño, la jueza Zapata, así lo dijo, y Portillo Bugueño. Son 3 jueces que también van a revisar las prisiones preventivas, pero esto será posterior a la audiencia que está en desarrollo ahora. ¿Cuál es el fin? Que no se retrase, tomando en cuenta, y ahí lo argumentaba la jueza también, la cantidad de recursos invertidos en esta audiencia que también se han considerado al momento de tomar cada determinación, lo que plantea las defensas y luego lo que ha resuelto el tribunal hasta esta hora. Eso es un poco lo que hemos ido observando y yo aquí estoy en un hall aledaño, pero aquí al ladito estoy atento también a qué van revisando. Por ahora están revisando dónde está cada uno, qué situación es la que tenían previa a tener prisión preventiva y posterior a ello ya se entraría a cada hecho. Es lo que estamos muy atentos en esta primera jornada aquí en el pleno edificio. Estamos en el 5º piso aquí en el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Arica. Interesante lo que se plantea, ¿no? Esto del principio de inocencia, que es un principio básico, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, independientemente, y eso es algo que tú, Marisa, lo has dicho en innumerables oportunidades acá, por mucho que tú lo digas, oye, es que yo maté a esa persona, o incluso si hay un video, esto es la justicia la que tiene que establecer a ciencia cierta tu responsabilidad en determinados hechos y solo entonces se podría decir que eres culpable o no de determinados delitos. Antes que nos quedamos en la especulación o en la suposición. Así es, solo una sentencia dictada por un tribunal puede declarar a alguien que es culpable de un delito. Antes podrán existir sospechas, presunciones, pero una persona mientras no es condenada se presume inocente y debiera ser tratada como tal. Claro. Obviamente cuando hay medidas cautelares y hay situaciones como esta, digo, bueno, ¿por qué está presa una persona ahora? Está presa porque hay presunciones de que tiene responsabilidad hasta que se dicte esta condena. Ahora, también yo creo que es importante lo que nos está planteando acá, es como la voluntad del tribunal de seguir adelante con el juicio. ¿Te das cuenta? Rechazó. Yo creo que todos nos aliviamos de alguna manera. ¿Cierto? Entonces, y lo ya ha otro pasado que sea público, que se muestre con los resguardos necesarios, que está bien, lo reiteran, pero desde la óptica periodística siempre se resguarda aquello, ¿no? El debido proceso, el no involucrar a menores de edad, etcétera, es como parte del ABC, pero está bueno eso que decía el Rafa, que lo que decía la jueza es que esto tiene que ser público, por un afán explicativo desde nosotros los medios de comunicación. Claro. Y lo otro,
Porque estamos, insisto en esto, lo dijimos en la mañana, esto es histórico. Una banda criminal de estas características nunca había sido enjuiciada en Latinoamérica, si es que no me equivoco. Tiene que haber una Entonces, presión también, yo creo, en pos de que Por se supuesto, desarrolle el por juicio supuesto. desde más arriba. No sé si funcionará así, pero yo creo que son tantos los ojos puestos en este juicio a nivel nacional e internacional que caer en algo de esa naturaleza como no paremos sería un poco bochornoso. O sea, una pésima medida. Ya quiero ir con el alcalde, pero después quiero preguntarte, Marisa, cuánto debiera durar este juicio oral y cuándo deberíamos tener una sentencia. Pero, alcalde, en su calidad de edil, ¿qué le parece este hecho que estamos viendo? Bueno, yo creo que tiene que existir voluntad política también para poder abordar este tema, para que las instituciones se alineen. ¿A qué voy con esto? Hay situaciones que siempre quedan no abordadas, por decirlo de alguna manera. En el aire. La ruta del dinero, por ejemplo. ¿Dónde está el servicio de impuestos internos acá? ¿De dónde sacan los recursos estas bandas para pagar abogados particulares? Se piden diligencias en los tribunales. Yo sé que se piden alzamientos de cuentas bancarias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los cuñados, con los familiares de esta gente? ¿Quiénes administran esos recursos? Las instituciones, insisto, no conversan. No hay un sistema en línea con gendarmería en donde los municipios, los carabineros, las autoridades sepamos que hay prolíferos o que hay personas que van a salir de prisión y van a volver a las comunas. Van a volver a delinquir claramente porque las cárceles son una verdadera escuela. Entonces, desde el minuto en que no haya una voluntad política de parte del Estado, de parte de los gobiernos, para que baje una instrucción en donde haya un único sistema de inteligencia, donde haya un sistema en línea. Una coordinación. Una coordinación mayor, estas cosas van a seguir pasando, pero me parece favorable que obviamente haya voluntad del tribunal en este caso de seguir y de continuar con el procedimiento. Recojo un punto suyo y me llama la atención. Claro, efectivamente, aquí también podrían haber delito económico y uno esperaría a lo mejor que Impuesto Interno se haga parte, porque efectivamente, considerando los montos que mueven estas organizaciones, aquí hay hartos impuestos que no se pagaron. Claro. Sí, ese es un punto bien relevante. De repente no siempre la Fiscalía actúa de la misma forma, pero debiera, cada vez que hay ingresos de personas, deben pagar impuestos, independiente incluso, fíjate que el Servicio de Impuesto Interno ha tenido esta teoría que ha sido respaldada por los tribunales en torno a que incluso los ingresos ilícitos tienen que tributar. O sea, si yo tengo ingresos por cohecho, por coima, y no tributo de eso, también constituye un delito tributario. Entonces, llama la atención porque dice, bueno, ¿cómo voy a pagar impuestos si son impuestos, claro, ¿cómo los son ingresos? Pero tiene que hacerlo. Y lo que dice el alcalde es verdad, aquí las instituciones debieran estar oportunamente coordinadas, porque no solamente el Servicio de Impuesto Interno, que hemos visto que frente a sus narices pasan defraudaciones bastante relevantes, sino que además, por ejemplo, la unidad de análisis financiero. Pero sabemos que es una unidad muy pequeña, que tiene pocos recursos, entonces estamos con lo que dice la voluntad política de realmente perseguir la ruta del dinero. Tenemos que tener recursos destinados a poder poner, una buena investigación y poder llegar hasta los destinatarios finales, porque efectivamente un traficante de droga no tiene la plata para sí, sino que tiene toda una familia, una red donde va escondiendo sus dineros o definitivamente. Sobre todo una organización como esta. El estímulo es bien criticable desde el punto de vista de cómo financian a los abogados. No sé, lo decía usted, alcalde, porque en el caso de los gallegos, o sea, nadie de estos que está detenido ahora podría decir que tenía una pyme que trabajaba honestamente. Digamos, eran todos tremendos delincuentes. Estamos hablando de sicariato, de extorsión. Estábamos revisando el perfil. Son dineros que son todos mal habidos. O sea, parten desde el nacimiento mal, digamos. Y contratan abogados, no se les congelan las cuentas, lo pagan en efectivo. Y como dato, lo decíamos en la mañana, son al menos 12 cuadernos que tienen incautados de contabilidad de las finanzas del grupo. Entonces esto nos hace hablar también de que hay una organización, de que es un negocio. Pero insisto yo, ¿por qué pueden ellos pagar abogados? No sé. ¿De dónde sacan la plata? ¿Cómo explican y justifican esa? No, está claro, pero ¿cómo la justifican ahí si están tratando de darse la inocente? Yo no sé. Marisa, ahí un poquito lo que te preguntaba. Entonces, ¿cuánto debería durar un juicio como este? ¿Y qué vamos a conocer hoy? Y si en el juicio vamos a conocer los detalles de los supuestos horrores que los gallegos han cometido en nuestro país. Sí, claro. Mira, hoy día, bueno, esperemos que hoy día definitivamente empiece derechamente el fondo del juicio después de la incidencia. Y lo que hace aquí el tribunal es leer la acusación. Todos los hechos que estos sujetos van a ser imputados los lee, están contenidos en un escrito.
Entonces, luego de leer estas acusaciones, vienen los alegatos de apertura. ¿Ya? Y ahí nos vamos a demorar bastante, porque los alegatos de apertura van a ir de la Fiscalía, de los querellantes y luego de las defensas. Con posterioridad pueden declarar los imputados. No sabemos si van a declarar o no. Y luego vendría toda la etapa probatoria, donde se van a escuchar uno a uno los testigos verbalmente, van a escuchar los policías, van a escuchar los peritajes, van a mostrar la evidencia, van a mostrar o exhibir los audios o videos que se tengan, todo con el objeto de lograr que los jueces, ¿cierto?, puedan convencerse de que se cometieron los delitos acusados. Esto puede demorar mucho tiempo, pero lo que he escuchado que ha dicho el propio fiscal es que podría demorar unos 6 meses de juicio oral, digamos, de lunes a jueves. Creo que dijeron que iban a... 11 de la mañana, 17 minutos. Rafa Venegas en Arica. ¿Qué está pasando ahora? De lunes a jueves, claro. De 4 a 6 meses, dijo el fiscal. El fiscal ha estado atento mirando todo esto, porque no le ha tocado exponer. ¿Qué es lo que va a exponer en los próximos momentos? Porque en este instante se está notificando, se está conversando con todos los imputados, se está preguntando, bueno, qué se dedicaban antes, qué situación es la que están viendo, dónde están, nacionalidad, documentos, etcétera. Fíjense el ambiente que está aquí en la audiencia. Nosotros estamos en un lugar donde podemos transmitir. Aquí podemos señalar un poco lo que está pasando. Y aquí en mis manos yo tengo el documento que luego de ir haciendo este procedimiento que les cuento, donde los jueces le están diciendo a cada uno de los imputados, le están haciendo las preguntas, la autoapertura, el poder detallar lo que ha ocurrido según la investigación es relevante. Documento de 135 páginas que tiene a cada uno identificado según la Fiscalía y que se detalla también con hechos. Y quiero ir al hecho número 1. ¿Qué es lo que dice el documento? ¿Y qué es lo que debería pasar en los próximos instantes por parte de la Fiscalía al momento de detallarlos? Hecho número 1. Que una investigación policial denominada como Tren del Norte, en la cual se estableció la existencia de una organización criminal identificada como Los Gallegos, dicha estructura criminal mantenía liderazgos, miles determinados entre sus integrantes, además de permanencia en el tiempo, que se extendió desde enero del 2022 hasta la fecha de las detenciones de todos sus integrantes. Eso es lo que empieza a detallar la Fiscalía. La actividad principal correspondía, dice, al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, siendo incautados entre los meses de junio del año 2022 y enero del 2023 a más de 80 kilos de diferentes drogas, las cuales eran comercializadas por sus miembros junto a la incautación de armas convencionales, hechizas de guerra y municiones, las cuales eran utilizadas para perpetrar delitos tales como el secuestro, extorsión, robos con fuerza y homicidios, con el objeto siempre de ejercer el control del territorio donde habitan. Y así lo denomina la Fiscalía, esta empresa criminal de origen extranjera, principalmente de sujetos de nacionalidad venezolana, que corresponden a una célula del Tren de Aragua, cuyo objetivo inicial consistía en el empoderamiento territorial en lugares poblacionales modestos. Es así que logran asentarse en la región de Arica y Parinacota, específicamente en el Cerro Chuño, ubicado en el norte de la ciudad, el que corresponde a un sector habitacional en desuso, donde existen tomas de terreno con viviendas denominadas rucos o ranchos, habitados principalmente por extranjeros y nacionales de bajos recursos económicos. Esta organización es liderada desde el Perú, y lo repito, por el imputado Félix Aner Castillo Rondón, alias Pure Arnel, quien instruía los órdenes para el tráfico de sustancias ilícitas, la ejecución de homicidios y todo aquello relacionado con los negocios de los gallegos en Chile, los cuales comandaba desde la ciudad de Tacna, en el vecino país del Perú, y en ocasiones en la misma ciudad de Arica. En Chile, esta banda delictual es liderada desde la ciudad de Arica por varias personas que fueron identificadas como el Enano, el Culito, Kiko. Son 3 de los nombres que en la parte inicial de este relato que va a hacer la Fiscalía ya empieza a detallar el primer hecho, que tiene que ver con tráfico de estupefacientes, tráfico de drogas, armas, y también de inmediato se establece la ligación con el Tren de Aragua. Este documento, este planteamiento está dividido en varios hechos. Ese es el primero que se detalla, el que yo le estaba anticipando y que en los próximos momentos vamos a escuchar en voz del fiscal, que está atento al momento en que le toca intervenir, porque hasta ahora no lo ha hecho, Mari, y por eso es que estamos atentos a ese instante en que se detalle lo que ha ocurrido y lo que la investigación ha dejado entrever. Claro, ahí tú nombrabas algunos de los líderes. Nosotros también aquí con Simón hablamos un poco del prontuario cada uno, la China, el Flaco, estamos hablando de los alias, el Enano, el Culito, que era el encargado del narcotráfico, y ahí Eduardo Labarca respecto a lo que decía Marisa
yo sé, Rafa, que tú has reporteado harto, quiero que lo complementes lo que nos diga Eduardo, porque claro, cuando se investiga todo esto hay que ir, como bien decía el alcalde, al dinero. ¿Y a quiénes están libres hoy día? ¿Quiénes son las redes que están operando afuera y que esperemos nunca vuelvan a operar en las cárceles, que sabemos que mucha banda criminal opera desde adentro? Pero también me llamó la atención el alcalde que hablaba del tren del Coro, que la muerte se los daban entre ellos y que era una banda rival, que me imagino que si era la banda rival de los gallegos debe ser muy peligrosa. Todo ese entorno se está investigando ahora y podríamos ver que se lleven detenidos, por ejemplo, al tren del Coro. Sí, una de las cosas que empezó a pasar en el norte es que llegó primero una banda, ¿cierto? El Tren de Aragua, y después llegó los gallegos se dividen y después empiezan a ver que hay un buen negocio, empiezan a ver que es un lugar donde se puede realizar esta fechoría y llega también el Tren del Coro. Entonces empezaron a tener rivalidad, empezaron a haber muertes entre ellos y se empezó a investigar. Una de las cosas que preguntaban muchas veces estos detenidos, ¿cómo era posible que la policía investigara homicidios entre bandas? Porque en sus países no lo hacen. Y acá en Chile se dijo, todo homicidio se investiga, y ahí empezó esta hebra, ¿cierto? En donde había tanta nivel de violencia, en que una persona de su misma banda que quiera salirse o no quiera realizar lo que este patrón del fondo está dictando, literalmente lo que hacen con ello es el homicidio. Ahora, lo decía uno de los ciudadanos que entrevistó el Rafita, que estos grupos pasaban por las calles de Arica armados, amenazando y de cacería, derechamente. Nosotros en la nota también que hizo Bastián Liubitich, se ponían extractos de algunos videos que estos pelafustanes subieron a las redes sociales, a internet. Nosotros, evidentemente, por respeto al horario y por respeto a la humanidad, no los vamos a mostrar, pero sí los podemos comentar. Son atroces. Lo que hacían estas personas en Arica era de una atrocidad, pero nunca antes vista. Solo mencionar los delitos: tortura, sicariato, extorsión, inhumación ilegal, es parte de lo que el palmarés delictual de estos grupos hacían. Y tú le decías, Eduardo Labarca, ahí se produjo una guerra, una guerrilla entre narcos, que no habíamos visto al menos al nivel que se vio en Arica. Es que la disputa territorial es la disputa de, valga la redundancia, del terreno, y ese terreno fértil, en donde desde ahí, ¿cierto?, sacan todo lo que hemos hablado, el dinero, y por eso es importante, ¿cierto?, seguir la ruta del dinero, y en esta investigación también es así. Aquí no solamente están estas personas que son aquellos autores materiales, sino que también hay una investigación de fondo, y cierto, ahí el saludo a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía, que han hecho un trabajo increíble. El fiscal que tuvimos acá, muy bueno. Desde ese punto de vista, Capitán Díaz, al analizar, ¿no?, una célula como esta, con la diversidad de roles que tienen, con lo organizados que son, con lo malos que son, porque son delitos, como decíamos, que no se habían visto acá en nuestro territorio asociados a banda, digamos, delictivas, se había visto en otro ámbito, pero asociados a bandas delictivas no habíamos visto este nivel de ensañamiento. Me imagino que para ustedes también, como carabineros, ha significado todo un proceso de reaprendizaje de lo que era el delito en Chile. Lo primero que nosotros podemos señalar es que hoy tenemos que ir analizando y estudiando esta evolución que ha habido del delito. Sin embargo, esto viene hace muchas décadas atrás, desde que empezó el mundo, el narcotráfico, hace un par de décadas antes del siglo XXI, han habido ingreso, hubo ingreso de narcotraficantes a Chile. En un principio eran de países muy cercanos a nuestro país y después ha ido evolucionando. Evidentemente que esto a nosotros nos pone una prueba bastante amplia, sí, claro, y una prueba grande, pero al igual que la Policía de Investigaciones, tenemos equipos suficientemente capaces para seguir investigando y que han dado resultados respecto a la investigación que ha hecho Carabineros. Capitán, Jay, ¿qué conocimiento tienen ustedes del tren del Coro? ¿Sería una estructura criminal igual de peligrosa que los gallegos y por eso se enfrentan? ¿Qué conocimientos hay de eso? Bueno, etimológicamente hablando, ya habla de un tren, ¿cierto? Y eso es porque vienen saliendo distintas ramas de una organización criminal un poco más grande, ya que conocemos nosotros y que es más peligrosa, que es el Tren de Aragua. Entonces, claro, sí, como decía el prefecto en retiro, ¿cierto? Hay situaciones donde estas personas empiezan a buscar sus espacios y a jugar entre ellos y a enfrentarse por territorios donde ellos pueden ejercer los distintos tipos de comercio ilegal y el narcotráfico. Entonces, la forma que tienen para poder demostrar quién es el dueño del territorio es mediante delitos extremadamente violentos y que impactan a nuestra comunidad. Ahora, perdón, este grupo
que conocemos como los gallegos, que tenemos a 38 que están hoy día enfrentando la justicia chilena, no significa que sean los únicos. Podrían haber otros, podrían estar los gallegos todavía operando, heridos. O sea, es muy digamos, probable si creen que podría haber un enfrentamiento si los O que se hayan trasladaban. mudado de ciudad. Y el heridos otro- en su sí. orgánica, pero que sigan funcionando. El Claro. mejor, disculpe. Perdón, no. Sí, el mejor indicador es que los delitos han disminuido en ese sector. Hubo un trabajo potente que se realizó y no solamente fue multisectorial porque abarcó distintas entidades de nuestro Estado para poder enfrentar esta situación, porque aquí nos tenemos que comprometer todos. No podemos hacer acciones individuales, ¿cierto? Si lo que buscamos es que esto se reduzca y que la gente pueda estar tranquila. Eso es lo más importante, o sea, es volver la normalidad y disminuir las tasas de delitos y de delitos graves. Entonces, esto habla de que el sistema está funcionando. Si hay una reducción de los delitos en esta zona, en particular del norte de nuestro país, a raíz de la detención, acá hay una consecuencia. Sí, claro. Y esa consecuencia tiene que ser hasta el final. Ahora nosotros nos hemos acostumbrado a nuevos conceptos, ¿cierto? Con estas bandas llegó Marisa, lo que conocemos como el sicariato, y acá me parece relevante destacar un punto que tiene que ver con respecto a que se sancionó con una reforma al Código Penal la conspiración para cometer el delito, es decir, que algunas personas se pongan de acuerdo para ir a matarte. Sí. Eso ahora tiene mayor pena, mayor sanción, Sí. porque algo que no estábamos acostumbrados Claro. a ver tan frecuentemente. Claro, que lo que pasa es que la conspiración para cometer cualquier delito no es un delito. O sea, solo cuando está especialmente penado, como por ejemplo en delitos terroristas, y aquí entonces se incorporó esta figura para sancionar la conspiración, o sea, adelantar, porque en el fondo, ¿cuál es el principio en derecho penal? Es que tú solo es sancionado si al menos comienza la ejecución de un delito, no antes. Lo antes son actos preparatorios. Entonces la conspiración es algo que no está empezando a cometer el delito, pero es previo. Entonces, solo se va a castigar cuando la ley lo diga. Y ahora lo ha dicho para el caso de homicidio. Lo que me había quedado con otra idea. Ahora, el riesgo, tal vez, no sé, a Eduardo Labarca le preguntamos, el riesgo de haber sacado a los gallegos no puede ser posible que la otra banda, ¿cómo se llama? El tren El coro. el coro, pueda ahora tomar posesión y cometer entonces esos mismos delitos que estaba cometiendo los gallegos, Sí. y porque se redujeron el número de homicidios, pero probablemente se redujo, entonces no significa que la otra banda se haya desbaratado. Claro. Entonces yo creo que ahí, no sé... Sí, Además, perdón, se dale. podría argumentar que se disminuyó el número de homicidios porque se estaban matando entre ellos y no quedó a quien más matar. Bueno, eso es lo que iba a decir. La cantidad de homicidios no son con la gente normal y corriente de la calle que va a trabajar. La cantidad de homicidios era entre ellos. Entonces, pero efectivamente, cuando se va, hay un dicho de a rey muerto, rey puesto. Efectivamente, cuando se va un grupo criminal, las bandas más pequeñas empiezan a disputarse ese territorio. Entonces, puede ser que hoy día están en una etapa stand-by, esperando, ¿cierto?, poder tomar nuevamente el territorio, que Arica es una tierra fértil, como bien lo decía el alcalde hace un rato atrás, ¿cierto?, lo que significa el combate al narcotráfico y a todos los delitos que están conexos. ¿Alcalde? Sí, no, quería solo agregar que no es casualidad que casi la mitad de la población carcelaria del norte de Chile sean inmigrantes, ¿ah? Y que estemos hablando hoy día de delitos importados. Sin estigmatizar a los inmigrantes, porque yo creo que nadie está en contra de la inmigración cuando es legal. Es qué está pasando con la frontera, o sea, qué tipo de inmigrantes estamos recibiendo en Chile. Ya teníamos saturación carcelaria la década pasada, imagínense ahora cuando el 50% en el norte de Chile son inmigrantes. Y también cuántos homicidios han aumentado desde el año 2022 a la fecha. Es una brutalidad, más de 2.500 homicidios, 2.600 homicidios apareció en 24 horas hace unos días. Entonces, son cifras que son preocupantes y hablan de que estamos teniendo falencias en el control de la frontera, en el control de los ingresos. Como reitero, o sea, mientras... ¿Valencia dijo? Sí, mientras la Que fue generoso, digamos, Sí. el pero, alcalde. claro, pero es que estamos teniendo una dificultad importante en esos aspectos y yo creo que además de perseguir el dinero, perseguir los bienes, ¿cierto?, de estas bandas, también tenemos que reforzar de manera potente el control
fronterizo, Sí, porque sí. se nos está vulnerando nuestra soberanía. Sí, alcalde, ahí me gustaría volver con el capitán, porque cuando estamos hablando que están enfrentando este juicio oral, los gallegos ha bajado en más de un 40% los delitos en Arica desde que fueron detenidos, que me parece una cifra enorme. También ahí como hay que trabajar y lo importante del tren del coro, porque pueden estar de manera estratégica, siendo silenciosos, quitaditos de bulla y armándose y tomando el sector que antes era de los gallegos también. Bueno, y como señalamos siempre, es súper importante que ahí nosotros manejemos información. Ellos no operan solos, las personas que viven cerca de ellos también conocen de esto. Escuchaba que el señor alcalde en un momento decía que a veces la gente se aburre de generar denuncias, pero claro, porque a veces no tienen orden de perseverar o porque económicamente no es viable generar una investigación por algún delito menor. Pero sí es importante para las policías que se denuncie, porque eso va a permitir que la focalización de los recursos sea en determinadas áreas, se pueda georreferenciar el delito y se realice la función de la policía de manera científica. Sí. Entonces, es súper importante en ese caso que nosotros podamos obtener información. No solamente Carabineros, puede hacerlo a través de la Fiscalía, a través de la Policía de Investigaciones, etcétera. Y eso va a permitir que nosotros podamos coaccionar referente a los delitos que estas personas puedan cometer, porque a veces parten con una sencilla transacción de droga, o estoy hablando, y es complejo decir una sencilla transacción de droga, pero ahí viene Claro. todo una máquina de delito detrás. Entonces, al vender un papelillo de droga o lo que sea, ya viene un complejo sistema atrás, porque hay que surtir a ese cristiano para que pueda vender en la población. Y él tiene un método de seguridad también, que ahí estamos viendo el encargado del narcotráfico, el otro de trata de personas, casi se me sale un exabrupto. Y relacionado con el sicariato, que es uno de los delitos más graves que hay en nuestro país. Entonces, está todo conectado. Nosotros necesitamos la denuncia de una persona que está viendo que alguien está vendiendo droga o que hay alguna actitud extraña en algún lugar, y va a ser suficientemente para que nosotros podamos georreferenciar ese delito y estar presentes en el Establecer presente. las zonas que tienen mayor Claro. cantidad Ahí yo- de denuncias. Permítame un segundo que Rafa Venegas me está llamando ahí por interno. Rafa. ¿Rafa? No, el Rafa Ahí, ingresó, mira, ahí mientras- está. mira, el Rafa ingresó, pero mientras el Rafa va, Marisa, ¿quería agregar Sí, algo, no, Marisa? quería preguntarle, porque ha dicho algo muy importante acá el funcionario policial de Carabineros perteneciente, que es la denuncia de las personas. Yo nuevamente pasó. lo quiero llamar a preguntarle, Algo pasó. ¿cómo denuncia la Algo gente pasó. de Perdón. una forma segura cuando conoce, cierto, que Sí. se está traficando droga, aunque sea a poca escala? ¿Dónde? Sí, eso, bueno, nosotros hemos indicado en distintas oportunidades que las personas pueden realizar denuncias anónimas, ¿ya? En este caso en el Ministerio Público, etcétera. Y la forma más segura que nosotros podemos recomendar es que la persona se acerque a una unidad. ¿Por qué? Porque no va el vehículo policial hasta su domicilio y queda en evidencia que esa persona puede estar sufriendo algún tipo de procedimiento o va a realizar alguna denuncia, sino que ella se traslada hasta un cuartel y puede realizar la denuncia en el lugar. Sí, Porque no todo ciudadano puede ir a un cuartel policial a realizar cualquier tipo de denuncia o cualquier trámite. Entonces nos llama la atención realizarlo así. Y también está el modelo de integración comunitaria. Hay carabineros que están destinados a esta función y que es muy importante porque ellos obtienen información inclusive a través de las organizaciones comunitarias, a través de los delegados de cuadrante y de la misma coacciones con otros estamentos, como es tan importante las municipalidades también. Por ¿Y en supuesto, línea? Rafa nos estaba llamando. Rafita, algo importante nos quería señalar. Mientras tú nos señalabas algo y vamos contigo inmediatamente, Marisa Navarreta, lo que decía el capitán Carlos Díaz, querías agregar algo. No, le estaba preguntando si se podía denunciar en línea, porque muchas personas están en del celular y tienen antecedentes o no quieren ir a la comisaría, si lo pueden hacer en línea. Entonces, eso le estaba preguntando. Mientras tanto, no sé si ya tenemos al Rafa que nos quería agregar algo. Vamos algo con el pasaba. alcalde. Yo no sé Sí, si con se el refería al alcalde de audio. Maipo. ¿Ah? No, algo pasaba, Sí, dijo el Rafa. dijo, algo estaba- pasa, algo en un pasa. momento el Rafa entró, volvió a salir, nos estaba haciendo un llamado para que vamos, en algún momento Quiero, retomar. quiero aprovechar de conversar con el alcalde la importancia también de intervenir el Cerro El Chuño, alcalde, porque lo ha advertido el alcalde de Arica en reiteradas ocasiones y cómo lo tienen tomado y cómo lo tienen tomado organizaciones criminales. Si estamos hablando de que los gallegos podría estar controlado
eso es lo que se supone, con los líderes en la cárcel, imputados en un juicio oral. Estamos hablando también, existe el tren del Coro. La relevancia de intervenir este cerro a su juicio. Bueno, primordial hacer una intervención social, pero cuando estén las garantías también para poder ingresar. Si hay sectores en los que las mismas policías no ingresan, por temor a las represalias. Nos pasa también en un sector ahí en la comuna, que es el sector precisamente donde secuestraron o cometieron el ilícito con el bombero de Win. Es un punto rojo en donde tenemos sucesivos delitos y hay tramos en el día que los carros policiales no ingresan, salvo que vayan con refuerzos de la 23 comisaría. O sea, hay sectores que son complejos y obviamente si están las garantías, es importante que los equipos sociales ingresen, que se hagan intervenciones. Nosotros hemos hecho operativos de municipio en tu barrio, en ese sector. Le puedo hacer una pregunta, alcalde, llevándolo al crimen organizado. Lo conversamos en comerciales. ¿Qué hacen los grandes capos del narco y del crimen en su comuna? ¿Cómo arriendan porque sabemos que se han ido a vivir a la periferia? ¿Ustedes tienen ahí puesto el foco también en ese punto? Mire, yo lo que le puedo decir en este momento es que la PDI lleva más de 40 investigaciones por droga en curso en nuestra comuna al momento. Mucha gente dice no se está haciendo nada, pero las policías sí trabajan. Y también hay canales de denuncias anónimas, no solo el denuncio seguro de la PDI, sino que nosotros desde la Dirección de Seguridad que creamos el año 2021 creamos un número anónimo para hacer denuncias y un acceso diferenciado al municipio para que las víctimas vayan y puedan entrar por otra puerta y no se entere toda la comuna de que están haciendo una denuncia. Además de eso tenemos una unidad de atención de víctimas, pero sí se están llevando a cabo investigaciones. Tenemos información que no es formal de que sí arriendan parcelas, ¿cierto? Han comprado derechos que son asentamientos irregulares totalmente y hemos pedido también a los mismos presidentes de los condominios, de las parcelaciones, ¿cierto? Cuando están organizados, que informen respecto a conductas sospechosas, el pago en efectivo de los arriendos, pero son cosas que finalmente el municipio puede hacer como ente canalizador, puede ayudar a que las policías hagan su trabajo. Pero es súper sintomático de lo que tienen, de cómo se ponen en la periferia de la ciudad y desde allá ejecutan hacia otros lugares. Prefieren sectores más retirados, más rurales, donde no hay tantas cámaras de seguridad. Volviendo a lo del Cerro Chuño, que era en Arica, que es bien especial ese caso en particular, porque nos lo decía su colega alcalde. Hay una ley específica para el Cerro Chuño que prohíbe que alguien viva ahí porque esos son terrenos altamente contaminados. Zona de exclusión. O sea, ya hay un primer atisbo de algo que no funciona. Luego, esto que ha venido ocurriendo durante años de la utilización del terreno. Y tercero, esto que vincula, esto que se está investigando, principio de inocencia, respecto a los gallegos con operaciones justamente en ese lugar. Y por otro lado tenemos al alcalde diciendo que le ha solicitado a la ministra del Interior en más de una oportunidad, no culpa al gobierno de turno, sino que al Estado de Chile, de no tener una intervención oportuna y potente en esta zona que todo parece indicar que es un caldo cultivo para muchos delitos, como se ha hecho acá, por ejemplo, en la toma de Cerrillo. Entonces ahí uno se explica, o sea, se pregunta, ¿no? Porque entendiendo que es difícil la acción en terreno, considerando todo lo que usted ha dicho, que hay lugares donde Carabineros en algún momento no entra, se torna sumamente complejo la toma de decisiones respecto a hechos puntuales y sectores puntuales de la ciudad o de regiones que son focos de delincuencia y es parte de la voluntad política de aquello que hemos hablado acá esta mañana en el Buenos Días a Todos, 11 de la mañana con 39 minutos. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, alcalde, por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes también por la hospitalidad, saludar a todo el panel y a nuestros vecinos de Isla de Maipo que también estaban atentos a nuestra intervención acá en el matinal. Mándale un saludo grande a los amigos de Isla. Muchas gracias. De Maipo. Sí, abrazo cariñoso para ellos. Estamos